Hoy tenemos la dicha, la posibilidad de dialogar con Felipe Piña, historiador, escritor y docente, ¿no? Felipe, Sí, ¿qué buenas tal? ¿Cómo tardes. estás? Un gusto. Sí, sí, docente, muchos años de docencia, tanto en el nivel secundario como en el universitario, y la verdad que una de las cosas más lindas que me pasó en la vida es la docencia. Seguir reivindicando, sintiéndote parte de esa tradición, ¿no? Sí, yo creo que la docencia la sigo ejerciendo de alguna manera, sigo dando charlas, cursos, en distintos lugares del país, y bueno, creo que es un hecho mágico, ¿no? El poder enseñar y poder participar del hecho educativo, que es mucho más que uno enseñe y otro aprenda, sino que es un aprendizaje mutuo, ¿no? Creo que se produce ahí un momento luminoso cuando del otro lado, cuando uno está dando una clase, aparece la creación de un concepto propio, de una idea propia, ¿no? No de la repetición de lo que uno está diciendo, sino que lo que uno dice estimule un pensamiento crítico, un pensamiento propio, ¿no? En esta tarea docente que vos decís, desde hace un tiempo venís transitando ciertos escritos y textos pensados para las infancias, para los adolescentes, Sí, jóvenes. Recuerdo las historietas que sacabas en una época, sí. Mujeres Insolentes, los cuentos del abuelo José. Y Y ahora en pandemia apareció algo vinculado a Belgrano, ¿no? los cuentos de Don Manuel también, en la misma línea de los cuentos del abuelo José, que bueno, que se está leyendo mucho en escuelas y que es como un elemento disparador, ¿no? Para hablar de la figura de Belgrano con un lenguaje más cercano a las infancias, como bien decías, ¿no? ¿Por qué trabajar la figura de Belgrano? Bueno, porque creo que es uno de los pioneros en casi todo. Es un pensador, un argentino que estudió en España, en Salamanca, en Valladolid, y que viene con una cantidad de inquietudes, de saberes, con el pensamiento de la revolución, eh, y que fue el primero que habló en nuestro país de inclusión social, de los derechos de género, de la industria, de la necesidad de la educación pública y gratuita a cargo del Estado, es decir, una cantidad de cosas de la ecología, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, todas cosas realmente muy novedosas, porque estamos hablando de escritos del año 1795, 1796, previos a la revolución inclusive, ¿no? Y después, bueno, ya en su práctica como vocal de la Junta, como miembro del gobierno revolucionario, su permanente lucha por la justicia, por la educación, ¿no? Un hombre que tenía como una obsesión por la educación pública, entendiendo que era un elemento de movilidad social, de justicia, ¿no? De igualación. No es la primera vez que abordas la figura de Belgrano, lo has hecho en otro tipo de textos también. Y en todas esas indagaciones, investigaciones que has hecho, ¿me podés contar alguna característica, algún hecho, alguna historia que hayas descubierto en toda tu investigación con respecto a Belgrano, que quizás no es el perfil más conocido de él? Bueno, yo creo que en esta cuestión de todos estos escritos que son las memorias del consulado son en general poco conocidas. Parece que Belgrano entra a la historia con la creación de la bandera, ¿no? Que es un hecho muy posterior, nadie le quita importancia, por supuesto, pero es un hecho posterior. Y está el Belgrano pensador, el Belgrano economista, el que escribe sobre la industria, el que dice que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima, sino antes transformarla localmente, y dice, no exportemos cuero, exportemos zapatos, es decir, la idea del valor agregado, de aprovechar lo que él dice como buen católico, que era la bendición de Dios, ¿no? Que nos dio un territorio tan fértil, ¿no? Con tantas posibilidades naturales, eso convertirlo en una fábrica, en una producción local con valor agregado, para no depender de la compra de esos mismos productos elaborados con nuestras materias primas, ¿no? Él se enojaba mucho cuando veía que terminábamos comprando ponchos con lana, hechos con lana local, fabricados en Manchester o en Liverpool, ¿no? Entonces, ese es un elemento que me parece muy interesante. Un hecho poco recordado fue el reglamento para los pueblos de las misiones, que fue, como dice Juan Bautista Alberdi, un antecedente de nuestra Constitución,
cuando él, camino al Paraguay, redacta este reglamento que establece, por ejemplo, la libertad absoluta de los pueblos originarios, el derecho a propiedad, la creación de escuelas bilingües, el derecho a pago en pesos y no en bonos, el fin de los castigos corporales, bueno, una cantidad de elementos altamente interesantes que hablan de un perfil realmente revolucionario y preocupado por la situación de los más castigados, que eran los pueblos originarios, ¿no? Es un hecho muy interesante que ocurre en diciembre de 1810 y que generalmente es pasado por alto o no se le da la importancia que tuvo, ¿no? Así como en el hecho de la creación de la bandera, que ocurre en Rosario, como todos sabemos, el 27 de febrero de 1812, se pasa por alto las dificultades que tuvo Belgrano cuando es severamente amonestado por el triunvirato y particularmente por el secretario del triunvirato, Bernardino Rivadavia, cuando le dice que ha cometido un exceso de patriotismo, ¿no? Un término que es increíble que alguien cometa un exceso de patriotismo, ¿no? Y le pide que destruya esa bandera, que no la haga flamear y que la guarde, y que pase eso como un hecho desafortunado y que nos olvidemos del asunto, ¿no? Belgrano le contesta que no se haga problema, que lo va a hacer, muy enojado, muy irónico en su contestación. Afortunadamente no la destruye y es la bandera que va a flamear en el éxodo jujeño, ¿no? Que es otro episodio realmente impresionante, donde Belgrano tiene que convencer a todo un pueblo de abandonar lo poco que tiene para bajar a Tucumán a resistir y dejarle la tierra arrasada al enemigo, que es un hecho impresionante, ¿no? Es un hecho, una epopeya con pocos precedentes a nivel mundial y que logra desequilibrar fuertemente a una tropa victoriosa como era la tropa de Pío Tristán, los españoles que eran más de 4.500, muy bien armados y muy bien formados, que cuando llegan a Jujuy pensando que se iban ahí a abastecer de alimentos, de agua, etcétera, no encuentran nada y eso provoca importantes bajas en el ejército español y predispone a toda esa población trasladada a Jujuy con la ayuda del pueblo tucumano a preparar la contraofensiva que comienza con la batalla de Tucumán, que es una gran victoria de Belgrano y sus hombres, ¿no? Da la sensación por estas cosas que estás contando que quizás la historia, la construcción de la historia, mejor dicho, ha sido un poco injusta al reducir la figura de Belgrano solamente a la creación de la bandera, más allá de que, como decías al principio, es un hecho clave y bueno, en cuanto a los rosarinos es una fecha clave, digamos, muy cara para nosotros. Sí, claro, nadie la minimiza, pero hay ahí un recorte de la figura en cierta manera bastante frecuente en la historia argentina en esto de los especialistas, ¿no? Como que Belgrano solo creó la bandera, San Martín solo cruzó los Andes y Sarmiento solo creó escuelas, ¿no? La cosa es mucho más interesante, mucho más amplia, con hombres de carne y hueso, con sus contradicciones, sus ideas, y en el caso de Belgrano nos perdemos una cantidad de cosas muy impresionantes, ¿no? De lo que significó su figura. Mencionaba recién, creo que Rivadavia en un momento, y está en el libro, que repito, por acá está el libro, Sí, durante la pandemia, con dibujos del gran Augusto Costanzo. exacto. Eh, y en el libro también están, digamos, están presentes estas tensiones, lo que vos decías del tribulato, lo que decías de la figura de Rivadavia, estas tensiones, que quizás en la biografía escolar, digamos, mejor dicho, en los textos escolares de otras épocas, quizás se omitían esto, ¿no? Este tipo Sí. de- Sí, porque se subestimaba mucho a la población infanto-juvenil, como que no estaba en condiciones de entender la complejidad del Mm. tema, entonces no había ni amigos ni enemigos, no había conflictos, no había intereses económicos, ¿no? Todo era como muy rosa, muy de cuentito, la verdad que muy lejano a la realidad, ¿no? La realidad era muy diferente, eran épocas de tomar decisiones, épocas de enfrentamientos bélicos muy duros con una potencia como era España en aquel momento. Así que la historia era bastante distinta que esa historia edulcorada que se nos contaba, insisto, con una gran subestimación de los educandos, tanto de nivel primario como de nivel secundario. Sé que te incomoda cuando por ahí se escucha como una frase común decir esto lo entiende hasta un niño, ¿no? O hasta un pensamiento infantil, Eh, ¿no?
Me parece tremendo, ¿no? Me parece primero una falta de comprensión de lo que es el mundo infantil por parte del llamado mundo adulto, en el sentido que los chicos tienen una capacidad extraordinaria, una sensibilidad extraordinaria, y eso de equipararlos a un tonto, digamos, diciendo hasta un niño lo puede entender, es una subestimación que afortunadamente cuando uno va, como yo, a las escuelas, y voy mucho a las escuelas primarias de todos los niveles sociales, y te das cuenta cómo los chicos piensan, cómo les gusta pensar cuando uno los ayuda a pensar, ¿no? Cuando les propone pensar y razonar o debatir sobre un tema determinado, y son razonamientos muy interesantes, ¿no? Que no tienen nada que ver con ese estereotipo del mundo adulto en cuanto a la sencillez de pensamiento de los niños, ¿no? Imagínate más los niños de hoy que ven animes, que ven conflictos muy particulares, que tienen noción de enfrentamiento de intereses, todo lo que ven en sus juegos, en sus videogames, la capacidad lúdica y de resolución de temas que aparecen tanto en lo que leen como en lo que ven en las pantallas. Bueno, con más razón, hoy en día no hay ningún inconveniente explicarle a un chico los conflictos que existían en la colonia y después dentro del momento revolucionario. En tu etapa como estudiante, como alumno, ¿recordás algún o alguna docente que te haya marcado para bien o para mal, digo, en Bien. esta cuestión de tu vínculo con la historia y con la lectura de la historia? Dos, una para bien y una para mal, pero le Ajá. agradezco a las dos, le agradezco a las dos. La primera porque era una profesora muy conservadora y con esto de estudian de la página 23 a la 26 y memorístico y todo eso, y la verdad que nos incentivaba a leer porque era como, bueno, esto no puede ser así, no puede ser tan aburrida la historia argentina, y leíamos por nuestra cuenta y ahí empecé a tomarle el gusto a otras historias, a otras versiones de la historia, otros historiadores, y ahí empezó mi gusto por la historia que quedó ratificado ampliamente en quinto año, siempre en el Nacional número 6. Fíjate qué cosa, llamado Manuel Belgrano, mi colegio. Este, eh, y en quinto año una gran profesora, que fue la profesora Giacometti, que nos hizo gustar de la historia, ¿no? De para qué sirve, reflexionar sobre la historia, la posibilidad de opinar de distintas maneras sobre un tema polémico, como puede ser el rosismo, el radicalismo, el peronismo, etcétera, ¿no? Así que ahí le terminé de tomar el gusto, y ahí se podría decir que nació mi vocación por la historia. Mirá, mirá, qué bueno. Te puedo plantear, como decía Jaureche, dos pequeñas sonceras que quizás circulan muchas veces en los medios. Eh, una es que la que dice que aprender historia o leer historia es aburrido. Bueno, Me es parece. aburrido, depende cómo lo veamos. Yo creo que no tiene nada de aburrido. Si algo no es la historia argentina, es aburrida. Es una historia llena de conflictos, de luchas por derechos, de batallas, de debates, de grandes periodistas, grandes pensadores, creaciones de movimientos políticos, sociales, momentos de economía incierta en muchos momentos. Así que de aburrida no tiene nada, ¿no? Depende cómo se la aborde. Yo creo que si se la aborda como es, la verdad que no tenés cómo aburrirte con la historia que hemos tenido y tenemos, este presente que de alguna manera es producto de aquella historia. Y la otra soncera que es muy recurrente, que se escucha mucho, quizás tanto más repetida que la anterior, es los pibes de ahora no leen, los chicos no leen. Bueno, es mentira eso, ¿no? Es mentira, yo lo compruebo cuando voy a las escuelas, es desconocer la gran tarea que hacen las docentes, los docentes de lectura en la escuela. Y fíjate vos qué curioso, ¿no? En este mundo tan digital y tan virtual, el libro aparece como un objeto curioso y hasta deseable para las chicas y los chicos, ¿no? Termina siendo un objeto raro, y a los que le toman el gusto a la lectura se fanatizan, te diría, les encanta leer y les encanta que les lean. Yo creo que ahí hay una tarea muy importante de los padres, los tíos, los abuelos, bueno, la gente que esté cerca de las chicas y los chicos. Y además es un momento maravilloso, el momento de la lectura del cuento nocturno, que mi generación lo tuvo,
y que cualquiera lo puede tener, porque creo que nadie está tan ocupado como para no dedicarle 10 15 minutos a su hijo o a su familiar o a lo que sea, y disfrutar ese momento, ese permiso que nos dan los chicos para lo lúdico, para viajar nosotros también al mundo de fantasía o no, de la lectura. Es un momento maravilloso, ¿no? Creo que se lo pierde mucha gente, quizá mirando TikTok o mirando Reels de Instagram, ¿no? Y piensen un poco, pongan un poco en la balanza qué es más interesante y qué les va a dejar más en la vida, si compartir un momento profundo y de gran comunión con sus hijos o estar paveando con el celular, ¿no? Porque a veces decimos estamos ocupados y estamos haciendo eso, ¿no? Entonces creo que el rol de que los chicos lean no le corresponde solamente a la escuela. Hay un papel fundamental de parte de los padres, como educadores, como creadores de hábitos, ¿no? Esos mismos adultos que dicen los chicos no leen, muchos de ellos no hacen nada para que los chicos lean. Entonces creo que hay una responsabilidad social colectiva que debe aplicarse en este caso para brindarles a los chicos una herramienta extraordinaria que es la lectura, que les va a servir para toda la vida, que les va a abrir el mundo de fantasía necesario para crecer, para imaginar, bueno, todo lo que te permite la lectura, ¿no? Ese pasaporte mágico que significa el libro, que por algo no ha muerto, ¿no? Fíjate vos, llevamos unos 30 años de libros digitales, 20 y pico de años de libros digitales, y el libro de papel resiste, ¿no? Sigue siendo un artefacto deseable, sigue siendo un objeto lindo que se sigue consumiendo en todo el mundo. Se ha visto en la reciente Feria del Libro en Buenos Aires, ¿no? La gran cantidad de chicos y chicas Récord, comprando, siguiendo las récord, sagas. Claro. récord histórico. Por eso te digo que hay esperanza, porque cuando presenté el libro en la feria había montones de chicas y chicos, chiquitos, que vinieron con sus dibujos, sus cosas, a contarme historias, y todo tiene que ver también con el entorno, ¿no? Como se pueda, en algunos casos no se puede, en algunos casos no se quiere, o no se da el permiso para que esto ocurra. Entonces creo que no hay que olvidar nunca que la educación es un proceso complementario que tiene un lugar muy importante y destacado en la escuela, pero tiene un lugar fundamental en la casa, absolutamente. Felipe, y volviendo, para finalizar y volviendo al tema de inicio, si vos tuvieras que hablar con un chico, una chica, incluso rosarino, y digo, ¿por qué acercarse hoy a la figura de Manuel Belgrano? ¿Por qué, Eh, perdón? ¿Por qué acercarse hoy a la figura de Manuel Belgrano? Digamos, ¿cuál es la Bueno, porque actualidad? es un hombre actual, porque es un hombre del presente también, porque lo que él planteaba hace 200 años está vigente. A mí me pasó cuando escribí el libro en 2016, El hombre del Bicentenario, donde me pasaba una sensación contradictoria, ¿no? Por un lado era, qué maravilla este hombre casi clarividente, que vio lo que venía, que propuso para adelante, y por otra parte una tristeza que a 200 años de plantearse esas ideas todavía no se hayan podido concretar en su gran mayoría, ¿no? Entonces, cuando uno lee a Belgrano siente una sensación de actualidad tremenda. Es como si estuviera hablándonos del hoy, del presente, ¿no? Felipe, bueno, muchísimas gracias Por favor. y por esta charla. Bueno, te mando un abrazo y gracias a vos. Abrazo grande, adiós.